Hoy vamos a explorar el que podría considerarse como el mayor fracaso de la compañía nipona más prestigiosa, la Honda Moto Compo. Un scooter plegable que nació a principios de los 80 y que, aunque tenía un concepto innovador, terminó siendo una decepción comercial. A principios de los años 80, Honda ya se había consolidado como una marca innovadora y exitosa en la industria automotriz. Con el lanzamiento del Honda Civic, la marca japonesa no solo conquistó América, sino que también demostró que era capaz de competir con los gigantes de la industria, como General Motors, con sus autos compactos, haciendo que los usuarios sientan la diversión de moverse a toda velocidad en pequeños deportivos. En su mercado natal, Japón, Honda se enfocó en la creación de vehículos pequeños y prácticos, ideales para las estrechas calles del país. Es en este contexto que en 1981 Honda lanzó el Honda City, un pequeño coche urbano que destacaba por su eficiencia en el uso del espacio y por su motor compacto de 1.2 litros. El Honda City no solo era un coche pequeño y práctico, sino que también tenía un as bajo la manga, la Honda Moto Compo. Honda decidió que para hacer aún más atractivo su nuevo modelo, crearían un scooter plegable que pudiera guardarse en el maletero del coche. Así nació la Moto Compo, un scooter de solo 50 centímetros cúbicos, diseñado para ser una solución de movilidad complementaria al City. Este pequeño vehículo se vendía como un extra opcional para el City, aunque también estaba disponible de manera independiente. De esta manera los japoneses crearon gran expectativa en su departamento de ventas, esperando números exorbitantes de unidades en las calles de todo el mundo. El diseño de la Moto Compo era simple pero ingenioso. A primera vista parecía una caja con ruedas y en esencia lo era. La estructura del scooter era una caja que servía como chasis y albergaba un motor de 50 centímetros cúbicos que producía 2.5 caballos a 5.000 revoluciones por minuto. Con un peso de solo 45 kilos, era extremadamente ligera y fácil de manejar. Cuando estaba completamente plegada, la Moto Compo medía 1,8 metros de largo y poco más de medio metro de alto, lo que le permitía caber perfectamente en el maletero del Honda City, sin ocupar todo el espacio disponible. A pesar de su pequeño tamaño, el scooter era sorprendentemente eficiente, con un consumo de combustible de solo 1 litro por cada 100 kilómetros. Por lo menos para mí me parece un diseño simpático y hasta por momentos atractivo, que hasta me dan ganas no solo de montar una de estas motos, sino de hasta tener un ejemplar en mi garage. A pesar de las grandes expectativas, la realidad fue muy diferente. Honda esperaba vender 10.000 unidades de la Moto Compo al mes, pero solo lograron vender 50.000 unidades en los 2 años que estuvo en producción, de 1981 a 1983. Eso equivale a unas 3.000 unidades vendidas al mes, muy por debajo de las expectativas. ¿Qué salió mal? Es probable que el concepto de un scooter plegable integrado en un coche no resonara tanto con los consumidores como Honda había anticipado. Además, aunque la idea de la Moto Compo era innovadora, el scooter tenía algunas limitaciones. Su motor de 50 centímetros cúbicos y su única marcha limitaban su velocidad y su utilidad, haciendo que fuera más un juguete que una solución práctica de transporte. Además, creo que tuvo algo de influencia que en aquellos años resultaba bastante fácil acceder, por lo menos en Norteamérica, que era donde estaba apuntado el mercado de esta innovadora creación, a una moto de una cilindrada mayor con mejores prestaciones y de un estilo deportivo, lo cual era la moda en auge de los años 80. No olvidemos que con el tiempo y a los pocos años del fracaso de la Moto Compo, Honda continuó apostando a las motos compactas, como por ejemplo la Honda Dax, quien realmente fue un éxito en ventas, sino que se considera como uno de los íconos de la marca. Pero si quieren saber más de esta moto, vayan a la playlist y busquen el video donde hablamos de ella. Aunque la Moto Compo original fue un fracaso comercial, su legado perduró en la cultura popular, especialmente en Japón. Con el tiempo, la Moto Compo se convirtió en un ícono retro, apreciada por su diseño único y su concepto innovador. Es por eso que en 2024, Honda decidió traerla de vuelta, pero con un toque moderno. La nueva Moto Compo es ahora un scooter eléctrico, con un motor de 0,5 kW que produce 0,68 caballos y 16 Nm de torque.
Aunque su velocidad máxima es de solo 24 km por hora, su batería de 6,8 Ah le permite recorrer hasta 20 km con una sola carga. La nueva Moto Compo mantiene el espíritu compacto de su predecesora, pero con mejoras significativas. Ahora es aún más ligera, con un peso de solo 18,7 kilos, gracias a su estructura de aluminio ligero. Cuando está plegada, la nueva Moto Compo mide 74,1 centímetros de largo, 53,6 centímetros de alto y solo 9,4 centímetros de ancho, lo que la hace increíblemente fácil de transportar y almacenar. Además, su carga es más rápida y sencilla, ya que se puede cargar completamente en una toma doméstica en solo 3 horas y media. Honda ha decidido lanzar la nueva Moto Compo inicialmente en el mercado norteamericano, donde se venderá por $995. Este precio la posiciona como una alternativa viable a los patinetes eléctricos, con la ventaja adicional de su diseño plegable y su ligereza. Aunque aún no se ha confirmado su lanzamiento en Europa, es probable que la nueva Moto Compo encuentre un nicho de mercado entre los consumidores que buscan una solución de transporte compacta y ecológica. En resumen, la Honda Moto Compo es un fascinante ejemplo de cómo una idea innovadora puede fallar en su ejecución comercial, pero aún así dejar un legado duradero. La historia de la Moto Compo original nos recuerda que incluso las grandes marcas como Honda pueden cometer errores, pero también nos muestra cómo esas mismas ideas pueden ser reinventadas y adaptadas a los tiempos modernos. ¿Qué opinas de esta pequeña rareza? ¿Le habrías dado una oportunidad en tu colección? Leeré tu opinión. Nos vemos en el próximo video.